¿no? Muchos son cardenales, pero después son obispos en sus diócesis y no están en la interna vaticana, que son la mayoría. Por eso Francisco también abrió el juego a cardenales de todo el mundo que no están en la cuestión política. Muchos estuvieron pocas veces en Roma y muchos se están conociendo por primera vez ahora. Y esos si quiere los votos que terminan yendo para un lado o para el otro, ¿no? Claro. Entonces, esos no son candidatos, o sí, no digo, cardenales que no están muy dedicados a la actividad política y que están muy ocupados en sus diócesis y seguramente no tienen chance de ser papa o no están trabajando para eso. En la película Cónclave un poco plantean eso, no vamos a spoilear nada, pero no es del todo seguro. En general se eligen a personas que los mismos cardenales se vean representados, que ven que sus ideas sí son factibles y que es lo mejor para la Iglesia en este momento. Que yo creo que no tiene que ver con algo ad intra de la Iglesia, es decir, no con si es pro o contra Francisco, sino más los problemas que van a mirar más los problemas de la Iglesia hacia afuera, ¿no? Francisco recibió una Iglesia muy diferente a la que deja, muy diferente, por eso fue un gran reformador. Deja una Iglesia consolidada estructuralmente por 50 o 100 años, de modo tal que los problemas ad intra de la Iglesia hoy no van a ser un problema. Estarán los que dicen no a los homosexuales, no a los divorciados, pero termina siendo un grupo muy pequeño por problemas muy circunstanciales que le afectan, si se quiere mucho, a un porcentaje de la Iglesia que no es mayoritario. Hoy los cardenales están más preocupados por los problemas que está teniendo el mundo, ¿no? Bien, me gusta, quiero que desarrolles un poco esta idea de que dejó la Iglesia estructuralmente resuelta, organizada sí, por 50 o 100 años. Sí. ¿De qué manera? Dame un poco de detalles. Francisco organizó la cuestión, no solo la curia romana, fue el gran reformador de la curia romana en unos documentos que publicó hasta hace unos años, que reforma justamente cómo se estructura el Vaticano y la organización vaticana. Lo hizo muchísimo más transparente ya desde que asumió como Papa, modificando desde las cuestiones económicas y políticas dentro del Vaticano, yendo a un esquema muchísimo más austero, de muchísimo más control sobre el dinero, sobre las cuentas, pero también sobre las tomas de decisión. Y por último, lo que le dio a la Iglesia, un poco a la Iglesia común, digamos, no al Vaticano, pero sí a la Iglesia de todos nosotros en las parroquias, es la sinodalidad, que es una palabra que quizás han escuchado, es una palabra un poco compleja si se quiere, pero sinodalidad. Sinodalidad, rápido y criollo, es horizontalizar, ¿no? Es decir, es hacer que a partir de ahora la Iglesia sea horizontal, que todos estemos a la mesa, si puede ser una mesa redonda mejor, para evitar conflictos, y que todos estemos a la mesa poniendo lo mejor de nuestros carismas para la toma de decisiones en todo lo que hacemos como Iglesia. Eso de, no, pero le tengo que preguntar al párroco a ver qué es lo que opina, ya no va más. Alguien me va a decir, pero mi parroquia, el párroco tiene 70 años y no hay caso. Bueno, acompañalo, tenerle misericordia, acompañarlo en la vejez, dejarlo que siga la suya, pero vamos a las jóvenes generaciones, vamos a buscar a los jóvenes que son los que van a heredar la Iglesia de Francisco. Ni siquiera yo, digo, estoy seguro que mis hijos van a heredar la Iglesia que Francisco está dejando, ¿no? Que es una nueva forma de concebir el día a día en el ser y vivir la Iglesia. Agustín, una pregunta. Yo lo estaba escuchando sí, atónita, porque en Twitter, viste, mucha gente dice, esto dejó muchos cardenales, no sé qué, dicen, el rosquero peronista. Y yo pensaba, ojalá tuviéramos organizado 50 años para adelante, claro, ojalá se llamara a las nuevas Argentina. generaciones, ojalá hubiera esta visión de la renovación tan... Entonces digo, me pongo viste, lo de rosquero y peronista, no sé si lo de... Quizás, en este caso parece una virtud. Parece una virtud ajena al mundo político que venimos conversando acá todos los días. Hago de Raúl, ya que me tocó su silla. Pero digo, en las encuestas que vemos, en las roscas que hablamos acá todos los días, no pasa esto, ¿no? Me encanta lo que contás y ojalá fuera así para otros espacios. Y creo que inclusive el próximo Papa, sea quien sea, por más conservador que sea, hay cuestiones que ya no puede modificar. O sea, estas cuestiones de estructura ya no puede modificar porque Francisco lo que hizo fue devolverle, sobre todo a los jóvenes, la posibilidad de hacer una iglesia distinta. De modo tal que si hoy, siempre digo esto cuando hay la charla y todo, si alguien en tu parroquia te dice, no, mirá que acá esas cosas no van, vos avisanos. Digo, avisanos porque eso hay que modificarlo, porque es el momento de avisar, porque Francisco nos dio las herramientas, que lo cerró en octubre del año pasado. Yo creo que ahí cuando cerró el sínodo de la sinodalidad en octubre, a fin de octubre, se despidió, porque era su gran legado. Ese era su gran legado a la Iglesia. Él estaba diciendo, este es el mayor regalo, y yo estaba seguro que no nos iba a dejar, lo decía desde el 2022, lo vengo diciendo, no nos va a dejar hasta que cierre el sínodo de la sinodalidad, y lo va a cerrar él, porque esa es su gran tarea. Eso es donde el Espíritu Santo lo puso a decir, esto es lo que tenés que hacer vos, y él lo terminó. Y si uno ve, con esto cierro, si uno ve los videos de octubre del año pasado, cuando él cierra este sínodo, a hoy, es increíble que en 4 meses haya pasado lo que pasó. Y es más,
2 semanas antes de cerrar el concilio, publica una encíclica, su última encíclica, Dilexit Nos, que es una reflexión que verdaderamente habla desde el corazón. Se las recomiendo, sean creyentes o no, léanlo, significa nos amó, en español es nos amó, de Francisco, que fue rarísimo que lo haya publicado en ese contexto, porque en ese momento solo mirábamos el trabajo que estaban haciendo el sínodo, las asambleas, y él lo publica y es como decir, muchachos, les di todo. O sea, claro. Muchachos, les di todo. O sea, acá está todo lo que el Espíritu Santo, entiendo, me pidió para la iglesia, ¿no? Creo que ese es el gran legado que nos está dejando y que eso ya no lo puede modificar el ultraconservador más conservador. Agustín, ¿no? Pregunta, ¿qué tiene que ver en todo este movimiento la condición de jesuita? Muchísimo. Contame. Muchísimo. Los jesuitas primero son grandes misioneros, grandes divulgadores de la misión, pero una misión que no es imposición, sino que es inculturación. Es decir, se sale de esta lógica del soy yo el que sabe y sos vos el que le falta luz y yo te vengo a iluminar porque soy yo el que me las sé todas, al acompañar los procesos de las personas. Eso también es típico de la teología argentina, ¿no? La teología del pueblo tiene esa misma forma de ver las cosas, ¿no? Es acompañar a las personas en sus procesos y donde el pastor, el sacerdote, el obispo es uno más. Es uno más, por eso la sinodalidad es caminar juntos, ¿no? Pagano al que le vengo a explicar las cosas, ¿no? Y por eso hay que hablar en su idioma. Y después lo otro grande que veo de los jesuitas es la relación con las ciencias. Los jesuitas son grandes divulgadores de la relación con la ciencia, las universidades, los focos de conocimiento. Y por último, el liderazgo y la toma de decisiones. Eso es clave. Los jesuitas esto lo tienen muy trabajado, que es cómo se toman las decisiones, ¿no? Salir de esta lógica de soy yo el que te vengo, yo soy tu líder, por tanto vos sos el que se tiene que callar la boca y escucharme y obedecerme, al decidamos, hagamos discernimiento juntos para encontrar juntos las mejores formas de desarrollarnos todos, ¿no? No solo yo, líder, el que me las sé todas, sino que eso es bien de Jesús, ¿no? El maestro es el que se pone a lavarle los pies a los discípulos, ¿no? Totalmente contra individualismo, totalmente contra creérmela, estar arriba, sino ser el último, verdaderamente el último. Y dijiste muchas veces, aunque elijan un recontra conservador, ¿crees que hay alguna chance que respondiendo tal vez a esta tendencia conservadora que hay en el mundo, la iglesia elija un papa más conservador? Todo es posible y lo que pasa dentro del cónclave solo lo saben ellos, pero yo creo que todo es posible, que verdaderamente cualquiera de los que está ahí tiene posibilidad, porque después el Espíritu hace lo que... Bueno, le preguntaron a un teólogo, ¿no? Perdón, porque me dice el Espíritu Santo no me convence. Bueno, están hablando con un teólogo convencido en la fe, entonces yo creo que verdaderamente lo que pasa ahí es elegir al obispo de Roma y para eso justamente la iglesia tiene todas estas normativas que no son solamente un control, si se quiere, demasiado obsesivo en andar en el control de la normativa, sino justamente todo lo contrario, es permitir la mayor libertad posible, cortar con toda intromisión de afuera y que verdaderamente sea ellos ahí en ese momento escuchando la voz del Espíritu y verdaderamente diciendo bueno, vamos por acá. Es que si no, con esto cierro, si no, no me explico cómo le eligieron a Francisco. O sea, si no creo en que el Espíritu Santo está ahí presente, no me explico cómo es que ese Francisco fue elegido papa, ¿no? Verdaderamente, ahí fue cuando creo que volví a creer en muchas de estas cuestiones, ¿no? Cuando salimos de Benedicto y entramos en Francisco dije, ah, el Espíritu está acá, ¿no? Bueno, interesante, porque dijiste volví a creer. O sea, en algún momento dejaste de creer, porque yo te iba a decir, bueno, si el Espíritu Santo eligió a Francisco, eligió a todos los anteriores también. El Espíritu Santo eligió a todos los papas de la historia de la iglesia, yo estoy seguro que ha acompañado a cada uno, y ha habido mucho peores. Yo que me dedico a la historia de la iglesia, créanme que ha habido papas muchísimo peores que los que conocemos en la historia reciente. Y en este sentido me asombra, ¿no?, la actitud de Francisco, ¿no?, de haber sido elegido papa con toda su aire de renovación, de reforma permanente, ¿no? Que supo encontrar gestos, supo encontrar formas, ¿no? Viendo un poco todos los mandatarios, viendo también otros papas que fueron muy distintos a él, ¿no? Vieron que hace poco se divulgó una imagen que salía Francisco en San Pedro con una camiseta y un poncho. Y todos reparamos sobre todo en el poncho, yo siempre decía, ¿no?, el poncho, pero fue a rezar a la tumba de Pío X, ¿no?, que está enterrado en el Vaticano, que es un personaje, si se quiere, muy paradigmático, muy conflictivo dentro de la historia de la iglesia, es santo, es un santo muy importante, pero es uno de los personajes que más controversias ha traído en la historia. Bueno, y está, si se quiere, en las antípodas de forma de pastorear a la iglesia, en las antípodas que Francisco. Francisco fue a rezar a su tumba, ¿no?, hace 2 semanas. Digo, wow, ¿viste ese tipo, esos gestos, ¿no?, que digo, cuando escuché que fue a rezar a la tumba de Pío X, dije, wow, o sea, qué tipo increíble que es Francisco, ¿no? Cómo sabe bien cómo encontrar esos caminos para ser verdaderamente garante de la unidad, ¿no? Y veía esto también que decían recién de los jefes de Estado, digo, ojalá que también sea un milagro de Francisco que pueda lograr ahí la unidad, ¿no? Que frente a ese cuadro variopinto de distintas ideas, distintas formas, muchos de ellos en guerra, con conflictos, que vuelva a ser garante de unidad, aún en el ataúd, ¿no?
como teólogo y como hombre de fe que sos, ¿cómo te tomás el hecho de que hoy, y es lo que estamos por comentar, las casas de apuestas estén jugando dinero a ver quién va a ser el sucesor de Francisco? Bueno, yo creo que es un dato de color. No, mira, pagan y todo, ya dice. Sí, claro, eso sí, ya te voy a contar. Bueno, está bien, no me meto en la quiniela, no me meto, a ver si después digo algún nombre y me... No y para me que salgan digas a matar nombres, a mí sino porque porque digo, debe ser perturbador, digamos, ver que se está apostando sobre esto. Yo ¿no? creo que uno diría de vuelta, ¿no? Creo que en el cónclave pasan cosas que no terminamos con... y que verdaderamente hay que meterse en la cabeza de esas personas que tienen distintas ideas, distintas formas, distintas procedencias y que no terminan de asimilar tampoco como los medios lo venden. No te vamos a hacer opinar sobre cosas que no corresponde que lo hagas, pero sí te vamos a compartir a vos la información, porque si bien nada está dicho y todo se definirá a partir de la decisión de los 134 cardenales que participarán del cónclave, el mundo de las apuestas anticipa que el mejor perfilado para ser el próximo papa es Pietro Parolin, que paga 2,75, y aquí Sergio Zabalza tenía el dato, porque me pasó el dato como quinielero, como el psicoanalista quinielero, me dijo, parece que Parolin, hace un ratito. Así que pero bueno, paga poco, por supuesto. 70 años, italiano, perfil diplomático, que actualmente ejerce como secretario de Estado del Vaticano. Segundo en carrera, aclaro, según las casas de apuestas, está Luis Antonio Tagle, 3,20, en este caso estaría pagando, filipino de 67 años, uno de los perfiles más progresistas dentro de los cardenales con más chances de suceder a Francisco, y con un perfil similar, aunque aún más progresista. En tercer lugar, para las casas de apuestas se encuentra Matteo Zuppi, él paga 8, arzobispo de Bolonia, reconocido por su enfoque pastoral cercano y su compromiso con causas sociales. Recientemente el Papa Francisco le encomendó una misión de paz en Ucrania, destacando su capacidad para mediar en conflictos complejos. No te voy a pedir, Agustín, que opines sobre esto, sobre las apuestas, sobre los candidatos, pero sí preguntarte primero si la descripción que hicimos de los perfiles te parece más o menos adecuada con respecto a estos tres posibles sucesores de Francisco. Sí, estos días se puso muy en debate el tema del progresismo dentro de la iglesia, la palabra, la expresión progresismo. Yo digo, bueno, de alguna forma hay que llamar a los que no optan por el conservadurismo o por el dejar todo como está, ¿no? Bien. No lo quieren llamar progresista Francisco, no lo llamen así, pero encontremos alguna palabra que nos recuerde cuál es la tarea de la iglesia, como Francisco mismo lo dijo, de estar en la calle, de estar afuera, de estar en salida. Alguna palabra hay que ponerle, ¿no? Bien, y vos ¿qué pensás que puede darse? Hablando una vez más de esto, ¿no? El giro conservador, la continuidad, ¿qué es lo que está en juego, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de esto, por ahí de progresistas o de conservadores, seguimos viendo las cuestiones más adentro de la iglesia, ¿no? Cómo nos paramos como iglesia frente a cuestiones como las que mencionábamos recién, sobre todo en el orden de la moral sexual y demás. Yo creo que los cardenales no van a ver tanto eso, sino los problemas que la iglesia está teniendo o va a tener en el mundo que se viene, ¿no? Que es evidentemente un mundo, por lo que se ve, por lo que se entiende, fragmentado, en conflicto, en guerras, en posibles más guerras. Entonces yo creo que lo que van a priorizar es cuál va a ser el rol del obispo de Roma mediando en conflictos internacionales de relevancia como los que conocemos, ¿no? Y voy a otra pregunta, perdón. ¿Centro o periferia? Una vez más, ¿no? Un debate que puso en juego Francisco porque, elegir a Zuppi, a Parolin, solo por nombrarlos como ejemplo, es elegir el centro, de un modo, ¿no? Más allá de las posiciones políticas, y Tagle claramente parece ser una figura más cercana a lo que llamamos la periferia, ¿no? Sí, en términos geográficos, pero también políticos, ¿no? Yo miraría, creo que van a tratar de elegir perfiles que sean conocidos y no conocidos al mismo tiempo, ¿no? Quiero decir, no van a elegir algún vaticanista de los que está hace mucho tiempo, como sucedió en su momento con Benedicto, pero tampoco creo que elijan a alguien que no tiene nada que ver con la curia romana, como fue el caso de Francisco o de Juan Pablo II, ¿no? Creo que van a ir por alguien que sea del ambiente y no, que tenga un pie y un pie en ambos lugares para manejar un poco la iglesia que se viene, que de vuelta creo que va a mediar en eso, ¿no? Perdón, ¿sabés que a propósito de esto de estar hablando de las apuestas en torno al fallecimiento de un papa, la adicción a las apuestas genera la ilusión de que uno puede controlar, es decir, está el azar, pero es controlado. Lo que se está absoluta imposibilidad de saber
que puede pasar en el día de mañana. Pero estamos muy enfermos de controlar, calcular absolutamente todo. El resultado son esta adicción. Bueno, el sujeto puber y adolescente se enfrenta con la finitud. Este es uno de los puntos traumáticos del tránsito de un adolescente. Y tenemos esta realidad espantosa de chicos que no hacen otra cosa que estar frente a la pantalla jugando. Y esto que aparece... las apuestas en torno al sucesor de un papa que acaba de fallecer realmente es impactante. Viste que ya se apuesta sobre absolutamente cualquier cosa, Cualquier ¿no? Y bueno, cosa. ¿por qué iba a quedar afuera esto del mundo Totalmente, de las apuestas, ¿no? sí. Iba a suceder. Te veo con ganas de decir algo, Eugenia. No, estaba pensando que las apuestas en el fútbol muchas veces se relacionan con resultados de los partidos, ¿no? Que entonces los jugadores juegan de determinada manera o los árbitros referean de determinada manera para que gane tal o cual apuesta. Eso en la Iglesia Católica es imposible. Supongo que el cónclave no está influido por esto. Sería un montón, sería demasiado. Sería demasiado. Yo mira, recién googleé, porque como él dijo que ojalá que el Papa los reúna aún en el ataúd de toda la unidad, el muerto que habla en la quiniela, la old school, la tradicional, el 48. Para jugarla mañana, ¿eh? Ok, 48. Perdón, porque ya que estamos en esto y ahí voy a algo más serio. ¿Qué pensás de esa coincidencia increíble que se dio entre la edad del Papa, la hora de su muerte y el número del carnet de San Lorenzo del Papa? Porque realmente es asombroso. Lo recuerdo por las dudas, por si no lo sabés. 88 años tenía el Papa, 88 es el Papa en la quiniela, murió a las 2:35 hora argentina y su carnet era el carnet 88.235. Es muchísimo. Es muchísimo. Sí, sí, lo vi. Dije, no sé si será una fake o algo por el estilo. Parece que no. Pero si es en serio, wow, dije. Elijo creer. Sí, elijo Claro. creer. ¿No? Metámonos de vuelta en el cónclave, ¿no? Hay una idea entonces, a partir de lo que nos contabas, de que se llega al momento del aislamiento de los cardenales, obviamente con negociaciones iniciadas hace mucho tiempo, con bandos o posiciones que tienen referentes, ¿no? Y que se llega con una cantidad de votos, pero se llega todavía con cosas por discutir. O sea, se resuelven cosas en el cónclave. Sí. ¿Qué se resuelve? Se resuelven cuestiones que tienen que ver con algún candidato. Por ahí pensábamos que era uno, pero ahora vamos a votar a otro. ¿Llegan muchos candidatos al cónclave? ¿Llegan 5, Bueno, llegan 3, llegan 2? Los 133 en principio son candidateables, Claro. entonces es posible, ¿no? Ahora, después están los que verdaderamente dicen no, o ven que están siendo elegibles y dicen no, cambien mi voto. Yo no, yo no quiero ser. No, claro. porque entienden que no es que todos quieren, digamos, ¿no? Realmente Bien. hay gente que no quiere. Y después están las cuestiones que se discuten que tienen que ver con, bueno, suponiendo que vamos a elegir a tal, vamos hasta medio, un poco antes se puede como tantear, digamos, ¿no? Francisco mismo contaba una anécdota que él dice, me di cuenta que me iban a elegir cuando en el almuerzo anterior, cuenta esa anécdota, ¿no? Me vinieron a preguntar por la enfermedad que habían tenido en el pulmón. ¿Qué era eso de esa enfermedad? Porque también esto también juega, ¿no? Las condiciones de salud, Claro. La viabilidad que tiene para enfrentar una tarea como esa, ¿no? Y él dice, ahí me di cuenta, porque sabemos que el tema del pulmón de él es de su juventud, o sea, es un tema que él tiene y que nunca le afectó a la salud, pero que fue cuando era muy chico, 20 y pico de años creo que fue, y dice, ¿por qué me están preguntando por esto ahora? Y ahí dice, ahí me di cuenta que Pero estaba a te hago punto. una pregunta, si los 133, 135 son candidateables, ¿no tienen todos ensayado un discurso o la oración que van a decir el día que los elijan? Porque si llegás a cardenal, algo te interesa la política, si no te quedás siendo cura de la escuela, de la parroquia del barrio, no sé. Sí, técnicamente cardenal es un título honorífico, no es necesariamente un título atado al pontificado, que habla es un título de vuelta honorífico para personas que han desarrollado. De hecho, hay obispos y hay no obispos, ¿no? Es un título que tiene que ver con justamente un cargo, y se supone que lo del rojo es porque tienen que dar la vida por la iglesia, o sea, deberían ser los primeros en el frente de batalla cuando haya conflicto armado, El rojo ¿no? es sangre. El rojo es sangre, o sea, ellos lo que están diciendo es nosotros somos los primeros que damos la vida por la iglesia. Complicado que no haya guerra, porque... Ellos deberían ser los primeros que den la vida por la iglesia, y en este sentido también se pone justamente en juego todas estas cuestiones que tienen que ver con las ideas de cada uno y bueno, hasta qué punto están dispuestos. Ahora, si todos lo tienen o no no lo sabemos. Hoy le preguntaron a Cobo, que también es una persona súper recomendable para seguir, es el arzobispo de Madrid, que es cardenal, es joven, está y veía una nota que le estaban haciendo, que él decía, bueno, todos creemos que va a ser el otro, o sea, quizás le preguntaban por esto, no, pero dale, todos saben que van a ser, y él decía, todos creemos que va a ser otro, ¿no? Y creo que nos sorprende cuando nos eligen a nosotros. Y hablabas del aislamiento también, ¿no? Digo, ¿qué tan aislado es ese aislamiento? Quiero decir, ¿están solos y
digo, se retiran de la reunión y siguen estando solos, se reúnen con sus equipos en el medio, digamos, el aislamiento se da solo cuando se encuentran, o durante todo lo que dura el concilio no tienen comunicación con nadie. No tienen comunicación con el afuera, solamente Bien. tienen comunicación entre ellos y con quienes se sirven, digamos, las cuestiones de la comida, el orden, ¿no?, que mantienen ahí. En la película Cónclave está bastante bien explicado, bastante bien mostrado cómo es el funcionamiento. Pueden hablar entre ellos, almuerzan, tienen las comidas, tienen como se llama, espacios de esparcimiento y de oración. Y de hecho tienen misa y prédica, o sea que también están ya seleccionados, se están seleccionando ahora los obispos, sacerdotes que van a dar las misas y que van a dar las prédicas. Eso también es influyente, porque los que tienen un momento de una voz más importante tienen como que tantear un poco por dónde va la cosa y también, ¿no?, un poco guiar la conversación, ¿no? Pero un poco se termina de definir ahí y entre ellos hablan, y también hasta me imagino que hablan de cosas no necesariamente atadas al cónclave, sí, ¿no? Conocerse, reconocerse, ver quiénes son, a qué se dedican, ¿no? Muchos realmente, la mayoría no se conocen, se están conociendo en este momento allí. Entonces también está bueno esto, ¿no? Como cuando uno va a un lugar donde hay mucha gente colega y entra en relación, ¿no? Campamento de papas. Pero como no tienen celular, no tienen contacto con el afuera ni nada. Ah, eso, no tienen celular tampoco. No tienen celulares, completamente no aislados. tienen medios de comunicación, solamente pueden interrumpir el aislamiento en caso de enfermedad grave, y si no es, y alguno puede irse pero no puede volver, o sea, puede decir yo no me voy, pero no vuelve. Solamente pueden volver en caso de enfermedad grave probada por varios médicos que están allí asistiendo y demás, y el único contacto es con una de las personas que está afuera, encargado del colegio, del Vaticano, y puede oficiar si es que hay algún problema grave. Por eso yo creo que en pocos días va a estar resuelto, ¿no? Con respecto a esto, al tiempo que se toma este encuentro, ¿no? Digo, evalúan también que la demora tal vez afecta a la imagen exterior de la iglesia, digo, hay una especulación con respecto a no tiene que ser ni muy rápido ni muy lento, hay como una medida justa del tiempo para elegir un papa. Yo creo que eligen, o sea, que desde la primera votación ya están eligiendo, el que sale, ¿no? Porque de hecho si llegan a 2/3 partes, en la primera votación ya está resuelto y se elige. ¿Suele pasar esto de que en la primera votación salga un papa? No recuerdo que haya sido un caso reciente, por lo menos 2 días han tardado. Han habido cónclaves de hasta 3 años, ¿no? Es decir, 3 años. Sí, es decir, llevan tiempo pero eran otros contextos. Eso paraliza la iglesia, ¿o no? Claro, era otro contexto, otra historia, y ahí hasta el pueblo se empezó a sublevar, digamos, ¿no? Entonces no creo que se llegue a tanto. Igualmente hoy está controlado, son creo que hasta 30 y pocas elecciones, y si ahí no se decide por 2/3 partes, se baja a la mayoría simple, con los candidatos con más votos. Bien. Es decir, que se resuelve en 10 días, debería estar resuelto, 15 días debería estar resuelto. Y el personal de servicio obviamente también está aislado, ¿no? Sí, están todos aislados, todos están abocados al cónclave y no hablan del exterior y demás. ¿Y sabés qué pasó con este cardenal que Francisco obligó a renunciar y pretendió meterse en el cónclave? ¿Lo logró finalmente? ¿En qué está ese asunto? No quedó del todo claro cuál es su estatus, qué puede y qué no, pero lo que se espera es que Francisco lo haya dejado resuelto al momento de entrar al cónclave. Entonces se van a enterar al momento de entrar al cónclave si tiene o no permitido participar, porque ya está resuelto, y ahí se le comunica y lo que hace es esperar. Si se le dice que no, esperará en su habitación. Pero ¿hay una lista? ¿Alguien tiene la lista de los que pueden entrar? O sea, la lista está, pero en este caso es un caso particular, porque es muy raro que se expulse a un cardenal, y en este caso, por cuestión probada, Francisco le quitó determinados, vamos a decir, derechos y obligaciones, pero no le quitó propiamente todavía la de participar del cónclave. Pero eso no significa que no lo haya hecho. Quizás sí lo ha hecho, pero de forma privada, y se le notifica al momento. Hoy hablaban de los sinvergüenzas en la Feria del Libro, ¿vos sabés? Sí, y del curso de apertura de Sasturain, ¿no? Exactamente, sí. Y me hizo Pancho creyéndose con derecho a formar parte del cónclave luego de que el Papa que acaba de fallecer lo dejó sin, el término técnico sería... No recuerdo el término técnico. Bueno, parece ser que lo desafectó por lo menos de funciones muy
muy Sí, sí, sí. esenciales. Ahora, vuelvo sobre la pregunta. No sé, hay un portero, hay alguien con la lista que verifica, a ver, pero vos sos el cardenal que decís que te chequea el documento, no sé. Sí, no, está muy organizado. Estamos hablando de una institución que tiene todas estas cuestiones muy organizadas e inmediatamente a los cardenales se los convoca, independientemente de que ya saben que luego una renuncia o fallecimiento del Papa tienen que empezar los trámites para viajar a Roma. Ya saben que cuesta llegar, o sea, tienen que todas las cuestiones de todas partes del mundo y tienen que llegar, por eso bastante rápido lo han hecho, ¿no? Ya había bastante cantidad, pero bueno, implica todo esto, de repente dejas todo lo que tenías, te enteraste que Francisco falleció, todo lo que te implica el fallecimiento del Papa en tu diócesis, en tu iglesia, y además saber que tenés que salir para Roma, ¿no? Sí, les afecta, sí. ¿Participan del funeral de mañana, del funeral de Estado? Sí, están allí todos, ¿no? Sí. Antes de encerrarse y antes de que comience todo, participan de todos los rituales de despedida. Y hasta 9 días, mañana comienza el día 1 de 9 días de luto, y ahí están con actividad normal, digamos, es recién solo cuando empieza propiamente el cónclave. Y van a empezar, sí, con estas congregaciones generales que se ven allí, que son las de, que ya empiezan a pensar, es una especie de pre-cónclave realmente, porque ya empiezan a pensar cómo tiene que ser el próximo Papa, están discutiendo eso, ¿no? Claro, ahí empieza a resolverse un poco la cosa. Claro, después es simplemente llegar a la votación, terminar de hablar algo, pero más o menos la cuestión ya está un poco perfilada, decir, bueno, el perfil que queremos es este. ¿Quiénes son de este perfil los candidatos que nos parecen más aptos, ¿no? Y en cuanto al desarrollo propio de la votación, hay un detalle esto de los papelitos, ¿no? Y que se les clava una aguja, ¿no? Al papel una vez que fue ingresado el voto. Ahí no hay riesgos de un 38-38 como fue aquella elección de la AFA, digamos. Acá es todo transparente. Realmente es bastante democrático, se elige así, se escribe en un papel, se lo dobla, es decir, que no se ve quién lo escribió. Pero la letra... Bueno, la letra te puede vender si te la conocen, ¿no? Y solamente leen el papel los del tribunal, los 3 del tribunal, solamente leen el papel y ¿Que se dicen votan, no votan? ¿Los del tribunal o sí votan? Sí, votan. Ellos también Creo votan. que sí. Okay. Lo chequeo, pero estoy casi seguro que sí, votan todos. Y ellos leen el papel en voz alta, los 3 certifican, van anotando cuáles son todos los electores en el momento, y además después se le pregunta. Después hay una curiosidad que no va a pasar, pero que también se puede votar a alguien que no está en el cónclave. Se puede votar a alguien que esté en condiciones de asumir. ¿Quién sería, por ejemplo? Digamos, porque tiene que ser un cardenal, igual. No, puede ser cualquier, varón, bautizado, soltero, que no tenga nupcias e hijos, y que pueda asumir con el cargo, ¿no? Me salvé. Y se lo llama y se le pregunta. Pero perdón, no dijiste sacerdote, no tiene que ser ni siquiera sacerdote. No, se le ordena sacerdote, obispo y obispo de Roma. O sea, podrían elegir a una persona laica. Ha pasado en la historia, a principios de la historia de la Iglesia, pero todavía se sostiene en el derecho canónico. No ha sucedido en siglos. No va a volver a suceder. No creo que suceda. Claro. Pero hay que convocarlo, se lo convoca a Roma, se le pregunta si quiere asumir, porque una vez que se lo elige, que se da la mayoría, se le pregunta al candidato si acepta o no acepta. No sabemos de alguien que no haya aceptado porque no trasciende. Eso no trasciende. No trasciende, pero se le pregunta. Bueno, acabas de aceptar, tienes que confirmar, y si confirma o no, y ahí se le pregunta qué nombre elige. Este famoso que Francisco cuenta, el no te olvides de los pobres, que él dice que tenía pensado otro nombre, ¿no? Y que lo cambió en esos minutos antes. ¿Sabés cuál es el otro nombre? No, creo que no lo dijo. Pero ahí él dice, no, los pobres es cierto, vamos con Francisco Asís, ¿no? Ahora, y entonces no nos enteramos, el mundo no se entera de que hay nuevo papa hasta ese momento, hasta el momento en el que le preguntan al elegido si está de acuerdo, si lo acepta, y se pone nombre, y recién ahí es la fumata blanca, y recién ahí sale al balcón, y ahí es cuando todos nos enteramos. Pasa más o menos 45 minutos, una hora, entre la fumata blanca, la preparación del candidato, y que sale al balcón, más o menos 45 minutos, una hora puede estar el tiempo, ¿no? Que ahí se disponen justamente todos esos trabajos previos para acompañar al nuevo electo. Y este ritual de la votación, de los papelitos y el hilo y demás, también debe ser un ritual que tiene siglos, ¿no? Porque no hay nada ahí como demasiado tecnológico en juego, ¿no? Debe ser igual a... ¿no? Sí, okay. No. Sí, porque era una de las formas de votar antiguas, pero fue la que terminó quedando. Había otras formas de votación, pero en la reforma que hizo Juan Pablo II se determinó que es la forma más transparente de elegir al sucesor, porque es la forma más democrática dentro del aislamiento para elegir... Por eso también el aislamiento, uno piensa que por ahí, no, el secretismo vaticano...
En 2 días te lo cuentan, o sea, tampoco es tan secreto, no es que están guardando un secreto por años que le afecta a la vida de las personas. Lo que están terminando, lo que quieren justamente garantizar es que no haya presión del exterior, que nadie se sienta presionado con el exterior y que verdaderamente voten al que en sus corazones el espíritu está diciendo vamos por acá, ¿no? Y por eso esta idea también de quemarlo, se queman los registros, cosas así. ¿Estuvimos todos de acuerdo? Sí. Y sobre todo me gusta pensar a mí que garantizan la unidad. También el espíritu de Francisco, ¿no? Garantizan la unidad. Puertas adentro quizás se mataron y se agarraron a trompadas, no lo sabemos. Pero puertas para afuera garantizamos la unidad. El Papa que votó el cónclave, porque no lo votó el de 2/3 partes, lo votó el cónclave, fue ¿no? Creo que un poco esta obsesión por el secreto también tiene esto, ¿no? Garantizar la unidad. Matémonos puertas adentro, pero puertas afuera, la Iglesia sigue en unidad a pesar justamente de las diferencias, ¿no? Las diferencias son muy ricas, la pluralidad es muy rica, pero todos a la mesa, como decía Francisco. Dicen unidad y haces así con la cabecita y pensás en unidades que no se dieron seguramente. Y el mátense Mercedes. adentro y después hacia afuera no sé cuánto. No. Perdón, pero yo lo llevo a otros planos. No todos tienen esas conmueve. costumbres. No todos tienen esas costumbres. Ojalá también sea un legado. O sea, yo esta semana aprendí de papismo un montón. Creo que un montón de gente también está aprendiendo mucho. Y esto que nos estás contando está bueno en un punto, ¿no? Entender también todos esos mecanismos y también estas cuestiones, ¿no? De cómo se resuelven los conflictos, de cómo se deciden las autoridades, cómo es el rol, esta horizontalidad que contabas, cómo se integran también a gente que está en las periferias y que quizás tiene problemas totalmente diferentes a lo que va a pasar en Roma, el filipino o alguien de América Latina. Así que creo que Tienen sus historias, es una buena... esta semana tuvimos Sí, aprendimos un montón. Sí. En el legado de Francisco garantizar la unidad, ¿no? O sea, me parece que es una riqueza enorme, ¿no? Decir, bueno, a pesar de la diversidad, garanticemos la unidad, respetando la diversidad, pero unidos. Quería, Sergio, que te tomaras un minuto para hablar sobre, la despedida de alguien que se va, ¿no? Esto a lo que te referías un poco al comienzo del programa, ¿no? La importancia del duelo, ¿no? Y de la despedida, como es un velorio, en este caso el del Papa Francisco. Sí, tal cual. Bueno, a mí me impacta porque soy argentino, porque tengo una historia y porque nosotros hemos vivido la tragedia de los desaparecidos y hace muy poco tiempo hemos vivido la experiencia de la pandemia, donde las personas no pudieron despedir a sus seres queridos. Creo que todavía no tenemos suficiente debate, suficiente investigación sobre el daño que ha producido esto. Estoy convencido que es enorme y parte de la locura cotidiana que estamos viviendo hoy tiene que ver con no haber podido durante la pandemia despedir a nuestros seres queridos. Insisto, el duelo es una ceremonia íntima que se hace en público. Diría que durante la casa en común se pone a prueba en el duelo. Exactamente. Nosotros no pudimos hacerlo y me parece que en ese momento que había que atender infinitas urgencias no pudimos calcular las consecuencias de que una familia no pueda despedir a un papá que se estaba muriendo, estar junto al lado, esto mismo que está sucediendo ahora en el Vaticano, estar cerca de despedirnos de ese cuerpo, de esa persona, no se pudo hacer. A mí por lo menos me impacta. Creo yo suelo, cuando intento trazar cierto diagnóstico sobre nuestra sociedad y demás, mirar el espejo que brinda la pubertad y los adolescentes, porque son los que por donde esto más se transmite. Y creo que el desvarío actual que viven los chicos entre las pantallas, las apuestas, ciertas tendencias francamente inquietantes, la inhibición para acercarse al cuerpo del otro, tienen que ver precisamente con esta posibilidad de no haber estado tocados por la ley. La ley clave que nos hace comunes es la finitud. Cualquier cosa que no respete eso, y bien, trae graves consecuencias sociales. Ahí tenemos en pantalla y vamos a compartir seguramente la imagen de Lula hoy más temprano, ¿no? Lula llegó a tiempo para la despedida allí en la Basílica de San Pedro de Francisco. No estaba solo porque fue acompañado también por Dilma Rousseff, expresidenta de Brasil. Ahí estás viendo, una imagen en la que hay varios
funcionarios y dirigentes que se acercaron para dar su despedida a Francisco. No vamos a tener una imagen como esta de la delegación argentina, porque Dios es argentino sí, y así lo quiso. se ve, no sé, no tengo la explicación. Perdón, pero sí, por supuesto. que meta ese comentario no unitario. Pero bueno, así Perdona será, ¿no? al teólogo. No. Esta es la imagen de, bueno, la delegación brasileña. Eugenia, te veía leyendo cosas. Sí, se los ve visiblemente consternados, están de la mano, un gesto muy cristiano, muy católico, de darse la mano en esos momentos, y estaba pensando cuál sería el contrafáctico de la delegación argentina ahí, si estarían dándose la mano, quiénes estarían dando la mano y por qué tal vez eligieron no ir. Hayan elegido a último momento o hayan elegido desde ayer, eso no lo vamos a saber nunca, tomaron la decisión de no estar. En algún momento alguien dijo, es más importante ir a saludar a Huerta Soto, a Jesús Huerta Soto, que ir a darle el último adiós al Papa Francisco, que nació en Buenos Aires, que es de Flores y que no va a haber otro Papa argentino. Así que me parece que en parte también se querían ahorrar esta foto. Vamos a hacer una pequeña pausa y después estaremos compartiendo con vos un secreto que no sabías que necesitabas saber sobre el cónclave que va a elegir al sucesor de Francisco. Esperanos y continuamos ya con Comunistas en la pantalla de Bravo TV.
hoy en la pantalla de Bravo TV y vamos a seguir haciéndole preguntas a Agustín. Gracias, Agustín, por haber estado con nosotros hoy, pero tenemos más dudas tal vez un poco frívolas en relación al cónclave, como por ejemplo, ¿pueden comer lo que quieren los cardenales? ¿Pueden pedir o hay un menú, es el menú del Vaticano y todos comen lo mismo? ¿Cómo es eso? No, realmente no lo sé, pero sí se respeta, como en todos lados, las cuestiones particulares de cada uno. Claro. Pero en general pasa lo mismo, realmente por ahí a veces tenemos como de afuera una imagen como que el Vaticano es una cosa como un hotel de lujo y realmente no. Dentro es como la iglesia a la que estamos acostumbrados, quizás un poco mejor si se quiere, pero la forma que tenemos de comer, yo siempre pongo este ejemplo, viste cuando ibas a comer a un retiro en la parroquia, los que tenemos por ahí un pasado católico, no sé qué, es lo mismo, realmente es lo mismo, ¿no? Quizás de vuelta con un poco mejor pero es lo mismo, o sea, la idea es compartir porque todos vienen de esos trayectos, o sea, las personas que están ahí verdaderamente, o la mayoría, vienen de esos trayectos durante toda su vida, ¿no? ¿Se puede tomar un vinito? ¿Se puede a la noche un whiskycito? ¿Podrán tomarse algo? Yo imagino que deben llevar algo para tomar, sí. Ok, perfecto. No lo sé, pero me imagino que sí, que pueden llevar uno. ¿Tienen más dudas sobre la intimidad del cónclave? Es el momento, porque no van a encontrar un especialista así. ¿Es como Gran Hermano? ¿Están todos ahí? Yo estos días lo pensé, porque por esta idea del aislamiento total, se inhiben las señales, dejan los celulares afuera y hay como mucho control con esto. De vuelta, no por el secretismo, sino para garantizar, me parece, un poco más de unidad, no estar mostrando justamente tanto conflicto puertas afuera. Y sí, hay inhibidores de señal, el Vaticano tiene permanentemente inhibidores de señal por un montón de cuestiones. Hay edificios enteros que están inhibidos de la señal y demás, cuestiones de Estado, que como es en todos lados de Estado. Y verdaderamente van a estar aislados de sus problemas, de sus familias, un poco con esto que decía Gran Hermano, que no se enteran de lo que le pasa a las familias. Lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Durante esos días están totalmente aislados. Por eso también no creo que sea tan extenso, ¿no? Me pregunto si habrá cardenales, bueno, esto lamentablemente es un vicio, ¿no? Que mucha gente tiene, fumadores, ¿no? Que necesiten salir a fumarse un pucho en el medio del cónclave. ¿Puede pasar? Sí, eso tienen espacios de recreación, tienen espacios de... La mayoría es oración, o sea, la mayoría parte del día están en la misa y en oraciones, tienen varias oraciones durante el día y 4 votaciones, 2 a la mañana y 2 a la tarde, y después el resto del tiempo, bueno, sí, distensión, ¿pueden descanso. ver series, llevar libros? No, todo prohibido. Ni una Bueno, serie. el libro no sé, me imagino que por ahí sí, pero La Biblia. televisión, todo eso está todo prohibido. Claro, porque ahora sería ver una serie, te vas a meter en una plataforma y tal vez, bueno, se te termina filtrando información de la afuera. Todo prohibido, ¿no? todo lo que es tecnología y demás está todo prohibido justamente para evitar eso, que haya intromisión de la afuera, que de alguna forma de afuera se pueda torcer la elección. Bueno, y que se concentren, que no caiga uno, no, sorry, no vine, me quedé mirando de Pitt. Está Black Mirror apasionante. Claro. Sí, claro. Hay un caso, creo que en el de Juan Pablo II, creo que fue, que muchos electores empezaron el cónclave antes de que lleguen todos los electores. Y hubo mucho problema y porque se quejaron, porque muchos se quejaron porque estaban llegando, ¿no? Claro. Y una vez que se cierra el cónclave, se cierra. Y no los esperaron. No. Entonces, no los esperaron, comenzaron el cónclave y muchos no habían llegado aún, ¿no? Y estaban en los tiempos todavía para iniciarlo, podrían haber esperado, digamos. No sé si es que no los esperaron, pero por lo menos empezaron sin ellos, ¿no? Y no pueden entrar, eso quiero decir, ¿no? Estaban afuera, ya no pueden entrar, porque una vez que se sella, el cónclave es eso, ¿no? Con claves, con sello, una vez que se sella la puerta, no se abre hasta que no esté el nuevo papa. Wow. Bueno, eso es una manera de dejar gente afuera, básicamente. Por eso se espera, digamos, por eso están puestos estos tiempos y sobre todo fue Juan Pablo II y Francisco los que terminaron de renovar un poco estas cuestiones para esto, ¿no? Para garantizar que se respeten estas normas, ¿no? Justamente por eso también son tan estrictos, para verdaderamente permitir que lleguen todos, ¿no? No hay apuro, se pueden tomar 10, 15 días para empezar, ¿no? Sí, estuve viendo también una influencer que sigo, que hace cosas de fashion y no sé qué en Instagram, y ella contaba mucho sobre la vestimenta del Papa. Ella dice que, por ejemplo, hay una túnica roja que tiene cosas bordados en dorado, que él no la usó porque le parecía que era demasiado lujosa. También habló de un anillo de pescador que tenía en el dedo, que era de oro, y él se lo mandó a hacer en plata y lo puso dorado. Y habla también de los zapatos,
que hay los zapatos clásicos de los papas son unos zapatos rojos del color de la sangre de Cristo y que sin embargo él decidió usar unos zapatos que le hacía un zapatero de acá ortopédicos, y que bueno, de hecho está en el cajón con los zapatos esos, e incluso también contaban que no sé si a Benedicto o al anterior no lo enterraron con los zapatos rojos clásicos, sino con otros no sé qué, y lo veían como una especie de castigo. Y lo que yo me preguntaba es si lo del atuendo y la vestimenta es algo que ellos pueden definir tan libremente, hacer este voto de austeridad como hizo Francisco, no solo en eso, sino en todas las otras cosas también, o hay un reglamento muy estricto también. No, el reglamento está, pero ellos pueden decidir no hacerlo, como en el caso de Francisco. También esto de que haya vivido en Santa Marta es todo un gesto, ¿no? Pero él mismo dice que le parecía incómodo porque tiene un difícil acceso, el palacio donde viven los papas es de difícil acceso, y él se quejaba de eso, ¿no? Él decía, no tanto, pero me molestaba el ascensor. En cambio, Santa Marta realmente es ahí, o sea, uno cuando entra a la parte del Vaticano, digamos, la parte cerrada, lo que es ya propiamente las oficinas y demás, entras y es ahí, es una especie como de hotel, ¿no? Común, sencillo, la habitación es... no necesito más nada, dice, si yo tengo que estar afuera haciendo cosas, ¿no? Adentro. Vamos a cerrar el programa con una imagen que no quiero que la veas todavía, yo no la vi, pero me dicen que es realmente sorprendente, me la contaron, y cuando me la contaron pensé en una que yo creo que todos vamos a recordar. Mundial de Rusia, un partido que está jugando Argentina, Diego Maradona está en la tribuna y de repente un rayo de luz le pega solamente a él y él pone los brazos en cruz y alguien lo sostiene y la luz le da derecho a Diego. ¿Se acuerdan, no, de esa imagen increíble? Sí. Bueno, fíjense qué pasó en la Plaza San Pedro con palomas blancas hoy más temprano, a ver si lo podemos ver. Me dirás, bueno, en el cielo de Roma vuelan muchísimas palomas todo el tiempo y esto también es verdad, pero bueno, podés elegir creer si querés, ¿no? Que estuvieran despidiendo ¿Quién te dice? a Francisco. Así funcionan los milagros. Sí, ¿no? Exactamente, hayan soltado, así funcionan los milagros. Bueno, Patti Smith, que no es católica, pero que fue a dar un concierto al Vaticano en Navidad de 2014, puso un posteo en Instagram. Dice, este es un diente de león, es una flor pequeña pero fuerte, me emocioné, adiós, querido Francisco, la naturaleza, la poesía y los que sufren van a extrañar a su defensor. Lindo, Wow. lindo lo de Patti Smith. Amén. Una genia. Cerramos el programa por hoy, cerramos la semana, les agradezco mucho a Eugenia, Sergio, Mercedes, Agustín Podestá, nuestro invitado de hoy, muchas gracias, nos diste muchísima información y bueno, esperamos que el mundo que venga sea un poquito mejor, que la Iglesia tome una sabia decisión, los cardenales, y que en todo caso empuje para el lado del bien lo que venga de allí, ¿no? Amén. Ojalá que así sea. Muchas gracias por habernos acompañado esta semana, gracias por compartir la mesa esta noche, camaradas. Ya llega a Bravo TV QR en instantes.
El monitor acá. Fíjate que el Si necesitas avisar. remeras, nada más, solo. Tres minutos pasaron de las 10 de la noche este viernes y ya llega QR a la pantalla de Bravo TV. Saludo a Pablo Caruso. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo Hola bien? Juan, ¿cómo te va? ¿Te llegó el viernes? Muy bien. Te llegó a vos también, Pablo. Te Sí. quedan 2 horitas para dejarlo todo y después, bueno, podés descansar, ¿no? Sí, vos también. Siempre me intriga qué es lo que estará pensando el señor que tenés por detrás. Pero no importa, lo resolvemos en otro. Sí, piensa, tiene nostalgia, siente, Sí. che, qué lindo que era el mundo que yo tenía antes y qué vacío me quedé, ¿no? Me quedé sin cara. ¿Y qué conclusiones sacará de comunistas noche a Sí. noche? En fin. Bueno, está, por supuesto, toda la atención del mundo puesta en la despedida al Papa Francisco. Es impresionante la cantidad de personas que han pasado por allí. Después eso se replica, uno imagina, en las iglesias católicas más importantes de todos los países, aquí en la Argentina desde ya. Ahora, es como, Juan, si se fuera a convertir la despedida del Papa en una suerte de reunión geopolítica también, Totalmente, ¿no? totalmente. Bueno, yo preguntaba eso, les preguntaba a mis camaradas en la mesa eso hace un rato, justamente teniendo en cuenta, por ejemplo, los últimos posteos de Trump, ¿no? Repudiando los ataques de Putin a Kiev y que si puede llegar a intentar, bueno, no sé, algún tipo de gesto, encuentro informal que impulse en todo caso sus deseos para Europa, no sé. ¿Qué te parece que puede pasar? ¿Puede pasar algo más que un funeral de un papa en este encuentro de tantos líderes mundiales en Roma? Creo que después Martín Granowski quizá tiene alguna memoria, pero siempre que hay un evento de estas características, siempre hay túneles o caminos que conectan a otros intereses, otras reuniones. Pero esto está a la vista del mundo, por eso llamó tanto la atención este graffiti que se observó en estas últimas horas allí en Roma, que representa un poco, ¿no?, la actividad con la cual los presentan los dirigentes políticos que van a estar ahí, si efectivamente tiene que ver con el pensamiento del Papa Francisco. Creo que lo podemos compartir. Para recordarlo, después nosotros nos vamos a dedicar más profundamente a esto, ¿no? ¿No lo tenemos? Ahí está. Es esa imagen que parece como de un Banksy, ¿no? Un Banksy italiano, Claro. en este caso, ¿no? Y a estos, ¿quién los invitó, no? Es lo que se pregunta el Papa Francisco, ¿no? Claro, y ahí aparece el propio Javier Milei, aparece Trump, aparece, creo que
Calvini, creo que referentes de Salvini, perdón, referentes de Italia de la neoderecha, creo que está la jefa del Parlamento Europeo. Bueno, es una pregunta interesante sobre estas horas. ¿Cuánto se utiliza la despedida del Papa Francisco o bien para acercar posiciones entre algunos líderes o bien para tratar de lavar un poco la ropa de agendas que son tan distintas, de valores que son tan distintos? Totalmente. Bueno, y puede utilizarse en todo caso con habilidad o puede intentar utilizarse con torpeza. Yo interpreto torpeza en la llegada de la delegación argentina hoy a Roma, ¿no? Sí. Digo, esa llegada a destiempo que oficialmente se anuncia como todo va de acuerdo al plan, queríamos llegar ahora, no nos interesaba lo de hoy sino lo de mañana. La verdad es que parece desafortunada, ¿no? Mirá, si querés en vestuarios, quédate pegado a QR, Juan, porque tenemos otra hipótesis. Tenemos otra idea respecto de qué es lo que ocurrió y la valoración de esa llegada tarde, de la que también en este momento está hablando todo el mundo. Así que en eso nos vamos a meter inmediatamente. ¿Tienen data de eso? Me parece que no hace falta, creo que hay que unir los puntos nada más. Interesantísimo. Bueno, me quedo escuchando. Te mando un gran abrazo, terminás una semana difícil, sabés lo que te queremos, Juan. Gracias, Pablo, un abrazo muy grande. Que estés muy bien. Bueno, decíamos recién con Juan Di Natale